¿Cómo están? Bienvenidos al programa Consultorio Alegra, asesoría legal gratuita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Cuando un hombre y una mujer deciden unirse para fines semejantes a los de un matrimonio, esta unión tiene los mismos derechos y obligaciones que tiene un matrimonio legalmente constituido. Con el doctor Carlos Gallegos, de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, abordamos el tema derechos y obligaciones en la convivencia o unión de hecho. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Qué se entiende por unión de hecho? La unión de hecho es la convivencia que se genera entre un hombre y una mujer libre de impedimento matrimonial que deciden libre y voluntariamente realizar vida en común para cumplir fines y deberes semejantes al matrimonio. Manifestó que para esta unión de hecho las personas tienen que estar libres de impedimento matrimonial. Pero ¿quiénes son estas personas? Los solteros, los viudos y los divorciados. ¿Qué tipo de bienes son aquellos que se generan producto de la convivencia durante la unión de hecho? Hay bienes de carácter personal, ¿no? Bienes propios, conforme lo llama la ley, que son aquellos bienes que son traídos a la convivencia por cada uno de los convivientes. Por ejemplo, Juan tiene un patrimonio constituido por un vehículo o un bien inmueble que es de su propiedad, adquirido anteriormente de la convivencia y los trae a la convivencia. Estos bienes van a ser administrados directamente por esta persona porque le corresponde. Hay otros bienes que se llaman bienes sociales, que son los que se generan o se adquieren durante la convivencia. Estos bienes sociales son los que van a corresponder en partes iguales a ambas personas que conforman la unión de hecho. ¿Y a través de qué vías se puede obtener el reconocimiento de la unión de hecho? Tenemos la vía notarial y la vía judicial. En la vía notarial se requiere que los dos convivientes se encuentren presentes a fin de expresar que tienen la voluntad de conformar la unión de hecho y que están concurriendo de manera libre y voluntaria. En ese momento van a suscribir la solicitud presentando la copia del DNI de cada uno de ellos, además la declaración de dos testigos. Tienen que presentar un certificado negativo de unión de hecho que es expedido por los registros públicos y otros documentos que acrediten el plazo mínimo que establece la ley, que son 2 años de manera continuada, ¿no? Además pueden presentar recibos de arrendamiento, recibos de luz, de agua y otros tipos de certificados o documentos que acrediten ese plazo mínimo, ¿no? Luego tenemos una vía de carácter judicial, en la que uno de los convivientes, ante la ausencia de uno de ellos, por razones diversas, que puede ser fallecimiento, ausencia, o que de manera unilateral ha decidido dejar la convivencia de hecho, puede recurrir ante el órgano jurisdiccional, es decir, ante un juez de familia, un juez civil o un juez mixto, de acuerdo a cómo esté organizada el Poder Judicial en el domicilio en el que vive esta persona. Ante el Poder Judicial va a presentar una demanda de reconocimiento de la unión de hecho y allí, con la firma de un defensor público o un abogado, va a presentar los mismos documentos que se presentaron ante el notario, es decir, la copia del DNI de cada uno de ellos, el certificado negativo de unión de hecho expedido por los registros públicos, todos los documentos que acredite la convivencia de hecho durante el plazo mínimo que establece la ley, que son de 2 años, el testimonio de testigos o ciudadanos de su ciudad o de su comunidad que den fe que estas personas efectivamente están conviviendo más de 2 años, ¿no? Y cualquier otro documento que acredite esa relación convivencial. Debemos señalar que en la vía notarial, una vez que se ha presentado la solicitud, conjuntamente con documentos que acreditan la relación convivencial, el notario va a mandar publicar en el Diario Oficial del Peruano y en otro medio de circulación local un extracto de la solicitud.
la cual va a ser publicada durante 15 días útiles, luego de la cual, si no hay una oposición de alguna parte interesada que cuestione la pretensión de reconocimiento de la unión de hecho, como podría ser que una de las personas se encuentre en calidad de casada, y entonces habría un impedimento para el reconocimiento de la unión de hecho. Transcurridos los 15 días, sin que haya oposición, el notario va a extender la escritura pública, cursando los partes a registros públicos a fin de que se inscriba en el registro personal el reconocimiento de la unión de hecho de estas personas. Si hay oposición, el notario va a suspender el procedimiento y lo va a derivar al Poder Judicial para que el órgano jurisdiccional se pronuncie respecto a la oposición formulada. ¿Qué derechos se obtienen por el reconocimiento de la unión de hecho? Por el reconocimiento de hecho y la inscripción de esta unión, se obtienen derechos de carácter patrimonial. Por ejemplo, si los convivientes han comprado o adquirido un bien mueble o un bien inmueble, por el reconocimiento de hecho previamente formulado e inscrito, se va a registrar en los registros públicos a nombre de ambas partes. Por tanto, si sucediera algo en el futuro, cualquiera de las dos partes puede considerar de que ese patrimonio también le corresponde. Luego tenemos derechos de carácter previsional, es decir, si hay una persona que tiene una pensión de jubilación de la ONP o de la AFP y luego le deviene el fallecimiento, el conviviente sobreviviente va a obtener una pensión de viudez. También tiene derecho a la prestación de salud. ¿Qué significa? De que uno de los integrantes de la unión de hecho es titular del derecho a la salud. Ante e-salud puede presentar una copia simple del reconocimiento de hecho de su conviviente, de la otra persona, a fin de que esta persona tenga derecho al acceso a salud. Luego también va a generar un derecho de carácter sucesorio, es decir, producido el fallecimiento de uno de los integrantes de la unión de hecho, la persona sobreviviente puede solicitar que se le declare heredero respecto de los bienes patrimoniales que puede haber tenido la otra parte, ¿no? En el derecho sucesorio hay un orden que obtiene el sobreviviente, que es el tercer orden. ¿Qué significa? Que el sobreviviente de la unión de hecho tiene el tercer orden parecido al de una cónyuge. Luego tenemos el derecho de adopción. Actualmente la ley faculta a los integrantes de la unión de hecho a poder adoptar a menores de edad que han sido declarados judicialmente en estado de abandono. Para ello se requiere, como hemos señalado anteriormente, que previamente haya un reconocimiento de la unión de hecho y que se encuentre debidamente inscrito en los registros públicos. De lo contrario, no podrían ejercer esos derechos que hemos mencionado. ¿Cuáles son los riesgos de los convivientes por no haber realizado el reconocimiento de la unión de hecho, ya sea por vía notarial o judicial? Básicamente, básica y sustancialmente, la desprotección de todos los derechos que hemos señalado anteriormente. Es decir, si adquieren bienes o propiedades o algún derecho, no podrían ejercerlos adecuadamente. Entonces hay un riesgo latente. Por eso es importante que formalicen su unión de hecho solicitando el reconocimiento notarial o judicial. ¿Qué servicio puede brindar la defensa pública respecto a la unión de hecho? El servicio de asistencia legal gratuita que brinda la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se encuentra orientado a las personas de escasos recursos económicos. En tal sentido, las personas que requieran formalizar la unión de hecho en la que se encuentran conviviendo pueden acercarse a nuestras oficinas y nosotros los vamos a orientar o vamos a patrocinar tanto a nivel judicial como que los vamos a orientar en la vía notarial, a fin de que formalicen su situación. ¿Y de qué formas concluye la unión de hecho? Concluye por muerte, por ausencia de uno de ellos, de mutuo acuerdo,
o de manera unilateral. Quedó claro entonces, si deseas que tu unión de hecho sea legalmente reconocida, debes cumplir los requisitos señalados anteriormente y así podrás obtener la protección de diversos derechos. Si deseas mayor información, puedes llamar a la línea legal gratuita o visitar nuestros centros de asistencia legal en Lima y provincias. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, defendiendo tus derechos. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.